Eh, Hola, buenas tardes. Esta vez he querido hacer un video que, que tal vez se convierta en una serie de videos pensando en, en la enfermedad que padezco, pero no quisiera que se viera o se entendiera como un video con la intención de ver de qué manera la filosofía nos puede ayudar a enfrentar el cáncer o enfermedades de este tipo, porque realmente no creo ni siquiera que la filosofía pueda ayudarnos de alguna manera para eso. Eh, yo soy de los que piensa que la filosofía es algo que no sirve y es lo maravilloso de sí misma, que no tiene ese carácter servil y que tal vez su única utilidad, como diría el filósofo Gilles Deleuze, es detestar la estupidez, ¿cierto? Mantener la estupidez como a raya. Y en este caso pensaría yo que eh, este tipo de enfermedades como el cáncer tienen ese inconveniente que muchas veces se enfrentan para poderlas hacer como llevaderas desde una mirada que puede ser un tanto tonta, que es como un excesivo positivismo, llevar casi que a desconocerlas, ¿cierto? A, a forzar un pensamiento desde el cual se creería o se fuerza a creer que, que el cáncer no existe, que es posible curarse, etcétera, ¿sí? Creo más bien que la filosofía es una manera de, de pensar, es una forma de pensamiento y que en este caso me ha ayudado a mí a pensar, caigo yo mismo vuelvo y caigo en el concepto, ¿no?, de ayuda. Pero insisto, no es por ese lado que quiero que se mire, sino como de qué manera la filosofía nos lleva a pensar específicamente en este caso en el cáncer como enfermedad, en la muerte y en el yo, que cuando digo yo lo hago de una manera muy coloquial porque en realidad no es algo autorreferencial, sino multireferencial. Por eso cuando enuncio yo, en realidad eh, no siento que esté hablando de un individuo, sino de toda una multiplicidad que deviene constantemente eh, entre sí. Entonces, en este primer video, y lo digo así pues porque espero que sean varios, eh, lo que pretendo es mostrar más o menos de qué manera la enfermedad se fue presentando en mi vida y después hablar un poco acerca de las reflexiones o pensamientos que han emergido a partir de ahí. De todas maneras, quienes me conocen saben que el tema de la muerte, de la identidad, del yo, es algo que siempre ha estado presente en mi vida, eh, de tal forma que a veces siento como irrespetuoso cuando las personas llegan a creer que si hablo de la muerte es porque la enfermedad me ha llevado a eso, ¿sí? Y que pobre Gustavo ahora piensa en la muerte porque tiene una enfermedad que de alguna manera lo está matando, ¿sí? Y no es así, realmente el tema de la muerte es algo que siempre me ha parecido interesante y que gracias a la enfermedad se ha vuelto mucho más interesante, al menos para mi vida, ¿sí? Eh, la muerte es algo que yo nunca lo he entendido ni contrario a la vida, ni como su negación, sino de alguna manera como parte de la misma incluso, y, y, y que de alguna manera está más relacionado con el tema de la transformación y el devenir que con el final en sí mismo de la vida. Personalmente no creo en la existencia de una vida individual, de una vida particular.
lo cual llevaría a la conclusión de que hay muchas vidas y que cada quien tiene una vida distinta, sino que en realidad solo existe una vida y que esta vida es como una línea eh, la cual tiene muchos, gracias a las vibraciones que se dan en ella misma, se producen ciertos picos y cada pico es lo que sería la expresión de una vida o lo que llamamos equivocadamente una vida individual o distinta. Entonces aparece el árbol, aparece el gato, aparece mi papá, mi mamá, aparece el pez, en fin. Pero todo es resultado de vibraciones que producen estos picos y que son expresión de una misma línea vital o de una misma vida. Entonces la vida para mí realmente solamente es una. Y por eso es que nosotros podemos alimentarnos de otras especies vivas. Cuando nosotros comemos, realizamos el proceso digestivo, en realidad es la manera como la vida se devora a sí misma para poder hacerse eterna, es decir, para poder continuar existiendo. Entonces la vida es algo que constantemente tiene que digerirse a sí misma, precisamente para poder seguir existiendo en cuanto a vida. Eh, ¿De qué manera el cáncer se presentó en mi existencia y qué reflexiones o pensamientos? eh, Insisto más en el concepto del pensamiento, del pensar, que lo considero un tanto distinto al de reflexión, que es un poco más básico. Creo que pensar es algo mucho más complejo, eh, pero que de todas maneras es algo que es necesario llevar a cabo. Creo que la filosofía es una actividad del pensamiento y que es necesaria precisamente para el desarrollo y crecimiento de este mismo. Eh, en mi caso, como les decía, pues, se presentó de repente eh, la, la, esta enfermedad. Yo realmente no la esperaba. La vida siempre me ha sorprendido a mí casi que cada año con un acontecimiento que de alguna manera genera en mí cierta transformación y siempre yo me he dejado sorprender de la vida por cada acontecimiento que se presenta y que de alguna manera siempre ha sido imprevisto y que yo casi que como un juego, como el ajedrez tal vez, siempre he tratado como de jugar con la vida misma a tratar de predecir qué será lo que me acontecerá y para estar preparado. Pero en realidad nunca se está preparado porque la vida tiene un fundamento caótico y ese caos es precisamente lo que la hace maravillosa, la existencia, y lo que hace fabuloso vivir, ¿cierto? Eh, yo he sido una persona que eh, en la vida había estado como acostumbrado a, a salir, a siempre como estar en movimiento. Eh, Incluso la práctica del deporte había sido una constante, o casi constante, porque pues nunca, eh, excepto cuando era adolescente o cerca de los 20 años que practiqué deporte, deporte como el baloncesto, de manera constante. Luego ya fue un poco más irregular a causa del estudio que la filosofía siempre ha exigido de mí mucho tiempo y se lo he entregado con todo el placer del mundo porque para mí la filosofía es realmente un tremendo placer. Es una actividad del pensamiento que para mí no tiene comparación. Y eh, me llevó incluso el estar entregado a la filosofía a descuidar asuntos de mi salud, ¿sí? Los cuales por juventud quizás, nunca creí que pudieran llegar a ser graves. Entonces, durante un tiempo empecé a tener ciertos problemas respiratorios que yo culpaba precisamente a la disminución de la actividad deportiva.
creía que por haber disminuido en la práctica del baloncesto, del deporte, me, me estaba agitando mucho. O sea, de repente hubo un momento en que la actividad física más elemental me empezó a generar cansancio. Y, y por la juventud, insisto, yo no creí que pudiera llegar a ser un problema de salud, más allá que la- el volver a retomar el deporte. Sin embargo, las agitaciones cada vez eran mayores, con los esfuerzos cada vez más pequeños, hasta que una vez, en un apartamento que queda en un cuarto piso, yo salía de él, noté que algo se me había quedado, volví a subir y al llegar al cuarto piso, la agitación era tanto, el corazón me latía tanto que no soporté y caí desmayado y estuve en el suelo como cerca de 2 minutos. Al despertar, eh, hacerme consciente de nuevo, dije definitivamente pues ya esto no es normal, vámonos por urgencias. Y efectivamente me fui a la clínica. eh, en la clínica, en el triage, me iban a devolver para la casa. Decían que pues no era nada del otro mundo, que había sido solamente un desmayo. Pero mi preocupación ya era tanta que yo insistí. Dije, no, qué pena, pero pues yo no me puedo ir de aquí sin que me hagan al menos un examen para determinar realmente qué fue lo que pasó. Y gracias a mi insistencia, eh, se hizo como mínimo una radiografía. Y al hacer la radiografía, nos dimos cuenta que uno de los pulmones estaba completamente velado. Es decir, en la radiografía parecía completamente blanco, ¿sí? Eso ya hizo preocupar a los médicos, y por supuesto a mí también. Yo, el tipo de diagnóstico que podía tener, yo lo desconocía. Lo, lo que determinaron en un comienzo era o fue un derrame pleural, que el pulmón se había llenado completamente de líquido, y de inmediato pues me colocaron oxígeno, me mandaron silla de ruedas, y, y decidieron que ya no podía salir de la clínica, pues porque no era algo simple. Incluso cuando yo conté que tenía pensado ir a hacer ejercicio, para recuperar el estado físico que había perdido, pues algunos médicos me dijeron que hubiera sido quizás lo peor que hubiera podido haber hecho, dado que hubiera podido generar un paro cardiorrespiratorio, y por supuesto las consecuencias hubieran sido peores. Así pues, entonces, nos quedamos en la clínica, y se determinó primero pues que efectivamente era un derrame pleural, que era necesario primero drenar ese líquido. Entonces me hicieron una intervención, eh, que consistía precisamente en primero anestesiar la zona donde se metería un pequeño tubo, una manguera para drenar el líquido. Realmente algo bastante incómodo y siempre doloroso. La piel de la espalda es bastante gruesa al parecer, y cuesta romper, y entonces es incómodo y doloroso. Cuando eh, el proceso, si no me equivoco, es conocido como pleurodiéresis, y eh, creíamos en un principio que el diagnóstico era eso, derrame pleural, y que hasta ahí llegaría. Pero resultó que el derrame en realidad era un síntoma de algo más complejo, que sería la causa. Y o sea, drenar el líquido no puede ser de inmediato, tiene que ser de a ciertas cantidades, y porque el pulmón puede colapsar, y yo mismo podría no soportar de la mejor manera, y entonces había que hacerlo lentamente, y eso tardó varios días, eso no fue de un momento a otro. Eh, una vez fue vaciado el líquido,
nos dimos cuenta que en un solo pulmón tenía yo 5 litros de líquido pleural, lo cual es bastante, bastante, bastante. Al sacar el líquido, o sea, entre las posibilidades más grandes que tenía respecto a lo que había causado el derrame, estaba o tuberculosis, aunque yo no tenía como antecedentes de algo que pudiera hacer sospechar de eso, ¿sí? Algún tipo de hepatitis o cáncer. Al drenar el líquido, pues se descubrió que efectivamente había una mancha ahí a través de una radiografía, y esa mancha indicaba que había una masa. La masa era un tumor que pues bien podría ser un tumor benigno o maligno, para lo cual se hicieron los correspondientes exámenes. Se hizo una biopsia pues para determinar qué tipo de masa era, y ahí fue cuando la cosa y todo empezó a cambiar en mi vida, ¿sí? Eh, el resultado fue que era un tumor maligno, es decir, eran células cancerígenas, y que al parecer ya tenía mucho tiempo con eso, porque desde que fue descubierto el cáncer ya se encontraba en etapa 4, ¿sí? Siempre ha estado en etapa 4 desde que fue descubierto, que es la etapa pues más avanzada, y por ello era que ya tenía esos 5 litros de líquido en el pulmón, e incluso el cáncer él había hecho metástasis, solo que por fortuna no en otros órganos, sino que eran otros brotes en el mismo pulmón, el pulmón derecho. Eh, Eso eh, complicó mucho las cosas. El diagnóstico no lo recibí primero yo, la primera que lo recibió fue mi mamá, para quien no, yo no puedo imaginar lo que quizás pudo haber sentido, porque, porque como hijo único, eh, es difícil llegar a imaginar lo que uno como padre puede sentir al darse cuenta que su hijo tiene una enfermedad de este tipo, sobre todo cuando todo lo que se escucha de ella a través de medios de comunicación, noticias y demás, siempre es negativo. Eh, Uno puede escuchar todo el tiempo noticias como, por ejemplo, tal persona perdió la batalla contra el cáncer, y se ven siempre como una batalla, una pelea, como una lucha constante, en la cual el resultado por lo regular es que se pierde, ¿sí? Hoy, pues ya conozco un poco más acerca de la enfermedad. Hoy sabemos que el cáncer en realidad no es como una enfermedad en sí, sino como un grupo de enfermedades que tiene unas características específicas. Eh, y por eso, para cada tipo de cáncer existe un tratamiento distinto. Eh, en el caso del cáncer que yo tengo, que pues eh, se determinó que era cáncer de pulmón, casi que por descarte, dado que los exámenes que se hicieron para determinar su origen, es decir, el tipo de cáncer que era, el resultado fue que era un tipo de cáncer desconocido. Es decir, no hay un tratamiento o un protocolo a seguir con el tipo de cáncer que yo tengo. Entonces, a partir de ese momento, eh, se determinó que lo que se iban a hacer era una serie de quimioterapias eh, muy fuertes, para ver de qué manera el tumor reaccionaba, ¿sí? Entonces, fue la manera como el cáncer fue descubierto, la forma como fue diagnosticado. Eh, no voy a hacer mucho más largo el video, ya después haremos otro, pero, pero hablaremos acerca de cosas como, por ejemplo, lo que ha significado pasar de pesar 70 a 72 kilos
a un momento de mi vida llegar a pesar 40 kilos, de tener el cabello largo a perderlo por completo, a perder las cejas, lo cual no es más en un principio que algo estético, pero que de alguna manera le recuerda a uno que todo el tiempo, cada vez que se mira uno al espejo, que está enfermo. Y, y lo que hace de alguna manera especial esta situación es que aunque uno sea una persona que siempre ha reflexionado desde la filosofía sobre la muerte y de alguna manera eh, se ha tratado siempre de ser muy consciente de que la muerte es un hecho, es decir, que existe y que hay que afrontarlo simplemente no con pesar ni como con una mirada trágica, sino como algo muy natural. Es muy distinto eh, saber que uno se va a morir a saber que hay algo que lo está matando, ¿sí? Entonces, eh, vendrán otros videos de pronto donde contaré un poco acerca de cómo ha sido mi experiencia con el cáncer, que yo, sobre todo desde la filosofía y el enfrentar la muerte desde esta situación, y quisiera que esto de alguna manera llevara a las personas a pensar sobre estos asuntos. Creo que el sentido de alguna manera de mi vida se ha fortalecido también gracias a ello, porque siempre he creído que el pensamiento hay que desafiarlo. Creo que pensar la muerte es un desafío grande y más aún cuando eh, constantemente la muerte se hace presente. Y por eso, y dado que reconozco que el cáncer se presenta de maneras distintas en cada persona y que no hay manera de cómo se pueda juzgar eh, la forma como cada persona que padece esta enfermedad lo enfrenta. Entonces me parece injusto y atrevido llegar a creer que puedo ayudar a las personas a enfrentar esta enfermedad. Eh, Son cosas distintas. Eh, Hay experiencias únicas, como por ejemplo llevar años en quimioterapia, conocer personas que asisten a la quimioterapia y que se convierten en casi amigos tuyos porque conversas con ellos de una cosa y de la otra en las sesiones de quimioterapia. Y un día simplemente esa persona con la que hablabas y que esperabas encontrar en la sesión siguiente, pues ya no va, ¿no? Ya no volvió porque pues, o porque no puede, o porque simplemente, porque la enfermedad se complicó, o porque simplemente ya murió. Y entonces empieza uno a darse cuenta o a experimentar eso, de que las personas que uno va conociendo rápidamente también van desapareciendo. Y sin embargo hay que seguir, ¿sí? Entonces también quisiera hablarles más adelante de lo que significa, por ejemplo, el enfrentar momentos de depresión, eh, ideas que no se contemplan como que lo haré, sino que no faltan las personas que le preguntan a uno por ello, pues si ha pensado en el suicidio o la eutanasia, cosas de este tipo, que muchas veces es inevitable que a las personas esos pensamientos le lleguen en un momento determinado. De las cosas más difíciles ha sido vivir con dolor, o sea, despertar con dolor, pasar el día con dolor, acostarse con dolor, y saber que el dolor no desaparecerá, que por más morfina que te manden y medicamentos para el dolor, este podrá disminuirse, controlarse un poco, pero no podrá desaparecer. Aquí en este momento, por ejemplo, tengo un dolor que me hace dar ganas de gritar, pero ya el momento o el tiempo de estar gritando a causa del dolor ya me pasó. Tengo ganas de gritar, sí, pero pues hay que controlar eso porque si no, la vida
la vida sería imposible. Entonces, bueno, creo que les estaré hablando un poco acerca de los pensamientos que pueden surgir a causa de esta enfermedad, de pensar la muerte y sobre todo desde la filosofía, que es lo que más me interesa a mí que cualquier persona que pueda escucharme haga, ¿sí? Que piense y ojalá desde la filosofía, si de alguna manera esto le puede ayudar, perfecto. Si no, lo siento, pero, pero lo que quiero es desafiar el pensamiento de todos, ¿sí? De todo aquel que pueda escucharme, no que comparta mis ideas, lo cual sería un desastre, porque, porque no habría pensamiento real ahí. Creo que el pensamiento es más valioso entre más único sea. Bueno, es por ahora todo lo que tengo por decir en este video y pues en algún momento haremos, haremos el siguiente, ¿sí? Un abrazo pues para todos y cuídense mucho, ¿vale? Que estén muy bien.